en contacto para hablar un poquito de lo que está sucediendo en el ámbito legislativo. Estamos con Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de Diputados. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Gracias por este tiempo concedido al Piedra, Papel y Tinta. Muy buenos días, Claudia, agradecido por la oportunidad nuevamente y muy buenos días a los gentiles radioescuchas y televidentes de tan importante medio de comunicación. Estoy a su disposición. Decía que vamos a dar el contexto a este diálogo, recordar a nuestras amigas y amigos que se ha aprobado ya la ley del censo con más de 2/3 de votos y esto se ha remitido al Senado. El legislador Mercado, Jerjes Mercado, dijo que con esto ya se iba a calmar las aguas, a detener este paro tan duro y de tantos días en Santa Cruz. Fue un tensionado debate, diputado, en el Pleno de la Cámara. Finalmente se aprobó la madrugada de este sábado con más de 2/3 de voto este proyecto de ley sobre el censo 2024 que ha sido remitido a la Cámara de Senadores. Pero esto ha tenido una tensión y una tensión doble. Este es el contexto. Tensión con las fuerzas de la oposición, de las oposiciones, pero también dentro del propio MAS. Ya tiene un poco de distancia de estas jornadas. Cuénteme cuál es su balance de este tiempo de aprobación. Muchas gracias. En realidad, es verdad, han sido horas y días muy complicados, siendo que la expectativa con relación a la labor que iba a desarrollar la Cámara de Diputados ha estado centrada fundamentalmente en la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, habida cuenta de que en fecha 18 de noviembre ha sido remitido a conocimiento de la Comisión de Constitución 3 proyectos de ley, oportunidad en la cual tuvimos que rápidamente, cumpliendo el formalismo que señala el reglamento general de la Cámara de Diputados, convocar para el día lunes 21 a las horas 11 de la mañana a la sesión ordinaria de la comisión, en donde existe la representación de Comunidad Ciudadana y de Creemos y del Movimiento al Socialismo, por supuesto. Es en aquella oportunidad cuando iniciamos el lunes 21, nos percatamos de la existencia de 3 iniciativas legislativas propuestas, una por parte del Movimiento al Socialismo, una por parte de Comunidad Ciudadana y una otra iniciativa de Creemos. Habíamos iniciado el trabajo primero diseñando o acordando cuál sería la metodología de trabajo, porque eran 3 normativas que debían ser evaluadas conforme los preceptos constitucionales, resguardar el poder no incurrir en una vulneración o en una perturbación de los preceptos constitucionales que regulan el régimen de competencias, que era la preocupación por parte de la presidencia de la Comisión de Constitución, de el transitar un tratamiento permitiendo que se perturbe, se distorsione, se invada el régimen de competencias que está establecido en el artículo 297, concordante con el 298 de nuestra Constitución Política del Estado, que se refiere al tema de quién tiene la facultad o la competencia privativa para la organización de un censo oficial. Es que teníamos que iniciar el debate. En el primer día, un debate con relación a 3 proyectos de ley y 2 proyectos de oposición de estos 3 que estaban empeñados en poder señalar a través de una ley la fecha de realización del censo y no podíamos nosotros permitir que se pueda distorsionar estos contenidos y menoscabar los contenidos de la Constitución Política del Estado. Programando nuevamente el reinicio de las sesiones para el día martes, nos encontramos con que ya no eran 3 proyectos de ley, sino ya teníamos 6 proyectos de ley que estaban versando sobre los mismos contenidos, es decir, sobre los elementos que hacen a la realización del censo de población y vivienda. Y obviamente, siendo que existen los parámetros jurídicos que resguardan esta facultad como facultad privativa del nivel central del Estado, es decir, del órgano ejecutivo, era complejo poder
pretender legislar sobre elementos que no le hacen a la facultad de la Asamblea Legislativa, Ese porque estas fue son el privativas del nivel diputado. central del Estado. Diputado, ese fue el momento más tenso, ¿no? Porque ahí usted sufrió cierta agresión y, y de hecho los encerraron, ¿verdad? Tanto al ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, como a usted. ¿Puede ratificar esto, por favor? Bueno, en todo caso, Claudia, el día martes, cuando iniciamos a las 11 de la mañana nuevamente el trabajo, nos constatamos de la existencia de 6 proyectos de ley. 4 de la organización o de la alianza Creemos, dependiente del señor Camacho, gobernador de Santa Cruz, una de Comunidad Ciudadana y una otra propuesta del Movimiento al Socialismo. Siendo en estas condiciones, era imposible poder acelerar los trabajos porque en realidad, conforme lo que señala el artículo 118 de nuestro reglamento, el tratamiento debe hacerse por prelación, es decir, por orden de llegada. Y ha sido una decisión de la presidencia de la Comisión de Constitución el poder dispensarnos del trámite en este acápite, no considerar por orden de llegada, sino considerar los 6 proyectos de ley de manera simultánea. Pero haciendo un análisis de los contenidos de los 6 proyectos de ley, se ha evidenciado que 4 proyectos de ley tenían mucha similitud. O sea, los 4 proyectos de ley de Creemos. Y siendo que existían muchas similitudes relacionadas a los contenidos, a los objetivos y la materia que se pretendía legislar, es que emplazamos el día martes, después de las 2 de la tarde, a que la organización política Creemos puedan reunirse al interior y puedan retirar algunos proyectos de ley para que podamos allanar el camino. Y es así que se les confiere un plazo hasta las 8 de la noche del día martes, y en aquella oportunidad llegan con notas por parte de los proyectistas de 2 proyectos de ley solicitando que las iniciativas legislativas puedan ser retiradas. Y usted entenderá, si tienes una nota con 20 firmas de proyectistas y solamente te presentan una otra nota solicitando que se retire del tratamiento legislativo el mismo proyecto de ley que fue firmado por 20 y simplemente con 10, resulta inadmisible poder admitir ese petitorio de que ya no se pueda considerar dentro del procedimiento legislativo. Es en ese sentido que el día martes a las 9:30 de la noche, se les confiere una media hora más para que vayan a buscar las firmas y podamos retirar estas iniciativas legislativas que correspondían a la organización política de Creemos. Concluyendo esta fase y dando la oportunidad para que puedan resolver esa falta de coordinación, esa falta de conocimiento jurídico legislativo, es que reiniciamos el trabajo a las 11 de la noche, ya resolviendo los de Creemos ese obstáculo que teníamos, porque eran 4 proyectos de ley, de los cuales 2 pudieron ser retirados y otros 2 pretendieron ser fusionados para que podamos simplemente considerar 3 iniciativas legislativas. Concluyéndose el día martes a las 11 de la noche y media, casi medianoche, es que el día miércoles convocamos a petitorio de la proyectista del Movimiento al Socialismo, la diputada Daisy Choque, siendo que su proyecto de ley, que estaba redactado en un artículo único, señalaba que el fundamento mayor para poder presentar este proyecto de ley estaba cimentado en los contenidos del Decreto Supremo 4824 y el correspondiente mecanismo que se activó para el señalamiento de la fecha de realización del censo. En consecuencia, y a solicitud de la diputada Daisy Choque y considerando la presidencia de la Comisión de Constitución pertinente, porque los elementos que estaban siendo objeto de evaluación y de análisis por parte de la comisión no solamente ya eran jurídicos, sino también eran técnicos, se convocó para el día miércoles a las 9 de la mañana al ministro de Planificación, al ministro Cusicanqui, y a la directora o responsable nacional del Instituto Nacional de Estadística. Y es en esta oportunidad donde resulta que en la representación de Creemos, siendo que producto de la falta de coordinación el día martes no pudimos avanzar porque aparecieron 4 proyectos de ley de esta organización, el día miércoles pretenden interrumpir el trabajo a título de que teníamos que quedarnos hasta concluir el trabajo de análisis e impedir la participación del ministro Cusicanqui.
Y es en esta oportunidad que hemos señalado un cuarto intermedio sin día ni hora, pero peor aún, se generó un escenario de seguridad porque no se tenía la posibilidad de proseguir este trabajo porque lo que se pretendía era cerrar las puertas, impedir que puedan las compañeras diputadas y el resto de los miembros de la prensa incluso puedan abandonar el ambiente. Y es en consecuencia bajo estas condiciones es inadmisible poder desarrollar un trabajo de manera coherente, normal y que nos permita hacer un análisis pertinente. Lastimosamente, a ese momento del día miércoles ha concluido con una serie de forcejeos. He tenido que salir del ambiente porque es inadmisible que se pretenda tener en cautiverio a una comisión y a diputados y a ministros solamente por el hecho de que, siendo que existiendo una serie de falta de coordinación en Creemos, ahora pretendan trasladar esto a la Comisión de Constitución. Por eso es que declaramos un cuarto intermedio hasta que puedan brindar las correspondientes garantías. Y la pretensión de la Comisión de Constitución era concluir hasta la medianoche del día miércoles para de esa manera el día jueves se pueda instalar la sesión de la Cámara de Diputados y poder resolver este conflicto. Pero una puntualización fundamental. Nosotros hicimos evaluación de 6 proyectos de ley en tiempos récord, porque el reglamento te señala que tienes por lo menos 15 días para el tratamiento legislativo al interior de la comisión, y nosotros lo hicimos en 3 días. Si es que no hubiera existido esos amagues de enfrentamiento de pretender capturar a los miembros de la Comisión de Constitución, se habría concluido el día miércoles para que el día jueves se resuelva en el Pleno de la Cámara de Diputados. Pero en fin, el día jueves concluimos la redacción, logramos recoger los elementos que eran de preocupación de los distintos proyectistas, enfocamos y localizamos que los elementos que estaban aún pendientes de legislación y que no colisionaban o no perturbaban el régimen competencial, habida cuenta de que Creemos y Comunidad Ciudadana razonaron y entendieron de que era inadmisible a través de una ley señalar cuál va a ser la fecha de realización del censo. En consecuencia, abandonando esta idea, los miembros de oposición, es que avanzamos rápidamente en los 2 escenarios que a la fecha está regulando el proyecto de ley que está siendo considerado por la Cámara de Senadores. Es decir, el elemento o el escenario vinculado a la distribución de recursos de coparticipación tributaria, el elemento vinculado a la redistribución de escaños parlamentarios departamentales. Ambos escenarios, también esto hay que subrayar, ya se encuentran regulados. La ley 031, la ley marco de autonomías con relación a la distribución de recursos de coparticipación tributaria, ya está establecido en la disposición transitoria tercera de esta norma. Me refiero a la ley marco de autonomías, que señala que se procederá a la redistribución de recursos de coparticipación tributaria teniendo en cuenta los datos del último censo de población y vivienda. De la misma manera, con el tema electoral, esto también ya está regulado en el artículo 146, parágrafo 5 y siguientes, que señala cuál es el mecanismo que se activa una vez que se emite los resultados oficiales de la realización del último censo. En consecuencia, estamos hablando de una ley que está garantizando el cumplimiento de aquello que ya está establecido, y de manera muy tendenciosa algunos parlamentarios, no solamente de oposición, sino también de oficialismo, que están seguramente entendiendo de otra manera los contenidos que han sido objeto de legislación, están pretendiendo señalar que se habría procedido a hacer una distribución ya de los escaños parlamentarios. En lo absoluto. Esta norma está integrada simplemente por un artículo único que está integrado por 2 parágrafos y que no existe un articulado extra o un articulado aparte del artículo único, o no existe una tabla de distribución como un anexo, parte de esta norma que está siendo objeto de tratamiento en el Senado Nacional en este momento. Diputado, ¿qué va a suceder en las próximas horas en la Cámara de Senadores? ¿Cuáles son los escenarios? Estoy hablando sobre todo de las posiciones diferentes entre sectores del movimiento al socialismo. Bueno, creo que los diputados y los senadores del movimiento al socialismo debemos entender
que el Movimiento al Socialismo es la organización política que fue creada para resolver conflictos, preocupaciones y exigencias de los sectores sociales. En este momento, hace una semana atrás, en este momento se está tratando en la etapa de revisión en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que fue aprobado en la madrugada del día sábado, que está atendiendo una preocupación de sectores movilizados y de sectores que, si bien no están movilizados, empero están siendo perjudicados por aquellos sectores que habían tomado una serie de conductas beligerantes que impedían el normal desarrollo de sus actividades en la ciudad de Santa Cruz. En consecuencia, la bancada del Movimiento al Socialismo, la bancada mayoritaria, ha visto la pertinencia de poder dar certidumbre a los sectores movilizados porque tenían una preocupación de que no se cumplan los decretos, pero más allá de esto, fundamentalmente garantizar que los sectores que están siendo perjudicados puedan retornar a su normal actividad. Consecuencia, se está resolviendo un conflicto. Ahora, pretender señalar que el distensionar los ánimos o el pretender señalar que la emisión de esta norma va a ser una bandera de lucha o una bandera de victoria para uno u otro sector, creo que es entender de una manera muy restringida lo que es la política y lo que es la funcionalidad que hay que darle a una organización como el Movimiento al Socialismo. Bajo este razonamiento, creo que en la Cámara de Senadores se debe tomar una decisión pertinente para poder ratificar los contenidos que ya han sido estudiados, han sido evaluados, han sido proyectados en la norma que ha sido remitida a conocimiento de la Cámara de Senadores. El pensar en otra posibilidad, como he estado escuchando hasta el día de ayer, en mandar en consulta al tribunal, consulta sobre la consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, considero que sería una arbitrariedad, una aberración, porque en realidad estamos garantizando que esta norma que va a ser aprobada no está vulnerando el régimen constitucional del 297 y 298 de nuestra Constitución, y lo que hace esta norma no regula ninguna actividad del proceso censal, porque aquí hay que hacer una precisión. Esta no es una ley del censo, esta es una ley que a consecuencia de los resultados del censo se va a activar otros elementos que no hacen al censo propiamente, porque lo que es redistribución de recursos de coparticipación tributaria ya están normados y regulados en la Ley Marco de Autonomías, lo que es redistribución de escaños parlamentarios ya están regulados en la Constitución Política del Estado. En consecuencia, el nombre lo señala, es una ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda, en dos escenarios, el escenario financiero y el escenario electoral. Por lo tanto, no hace esta ley ningún tipo de programación, ni interpretación, ni conduce o reconduce lo que ya está programado por parte del órgano ejecutivo y del Instituto Nacional de Estadísticas con relación a la fase precensal en la cual nos encontramos en este momento, o a la fase censal propiamente, o a la fase postcensal. Lo que hace es, una vez conociendo los resultados que van a ser remitidos de manera objetiva al órgano ejecutivo para el tema financiero y al Tribunal Supremo Electoral para el tema electoral, recién se activa un otro escenario que no le hace al proceso censal propiamente. En consecuencia, no existe posibilidades de que se está hablando de una distorsión o de que se esté invadiendo el régimen competencial que es propio del nivel central del Estado, entendiéndose el nivel central del Estado como al órgano ejecutivo. Muy bien, diputado Juan José Jáuregui, estamos pendientes del escenario que se vaya a presentar próximamente. Presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, le agradezco sinceramente el tiempo y la clara explicación que nos ha brindado. Gracias, diputado. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días. Buen día.